Salud, mi amigo y hermano. Espero que estén bien, que Dios te bendiga y gracias por estar acompañándome una vez más. Y aquí estamos para seguir con el libro de Hebreos en el capítulo 13. Capítulo 13 del libro Hebreos en el versículo 3. Versículo 3. Dice así la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 13, en el versículo 3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Oremos. Padre amado y santo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Padre, porque a través de ella nosotros encontramos tantos principios importantes, tantas enseñanzas útiles para nuestra vida. Y eso es porque tu palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir al hombre en toda justicia. Permite, Padre, que podamos pasar un lindo momento junto a tu palabra, la Biblia, una vez más. Y en tus manos me pongo para ser usado por ti. Y bendice a cada oyente que está en este momento oyendo y mirando tu palabra, la Biblia. En el nombre santo de Jesucristo, tu Hijo. Amén. La Biblia dice, acordaos de los presos. Acordaos de los presos, dice el apóstol aquí. La verdad es que cuando comenzamos con este estudio del capítulo 13 del libro de Hebreos, yo encontré aquí varias cosas interesantes. Y el tema de este capítulo yo lo veo abiertamente en su primer versículo, donde dice, permanezca el amor fraternal. Hoy vamos a hablar del amor fraternal en los presos. Y la verdad que me costó mucho decidir qué hablar cuando dice acordaos de los presos. Y por lógica, no voy a hablar de los presos, la gente que está detenida en las cárceles, sino que voy a hablar, porque en las cárceles hay personas que están detenidas con razón y otros también sin razón, injustamente. Así que tanto orar, en una madrugada el Señor me habló y me mostró por qué no hablar acerca de José. José, el hijo de Jacob, que estuvo preso. Así que quiero compartir el mensaje basado en eso. Vamos a ver la primera parte del amor fraternal y en los presos. En los presos. Hoy día vamos a hablar la primera parte. ¿Estamos? La primera parte. Porque después voy a hablar, el Señor puso en mi corazón hablar de otros presos que encontramos también en la Biblia, en la palabra de Dios. Para ello, les invito a ir en sus Biblias al capítulo 39 del libro de Génesis. Génesis capítulo 39. Dice de la siguiente manera en el libro de Génesis capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció, desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Qué interesante. En el mismo capítulo 39,
Ahora les invito a ir desde el versículo 16. Observen, Génesis 39, 16. Y ella puso junto a sí la ropa de José. Ella es la esposa de Potifar. Y puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. En toda la Biblia no hay una historia más extraordinaria que la historia de la vida de José. ¿Te habías detenido alguna vez, tú, mi amigo y hermano, a pensar que el libro de Génesis habla más de José que de ningún hombre en toda la Biblia? En todo el Génesis, quiero decir. Muy interesante, muy interesante. De aquí del capítulo 39 hasta el final del libro, exceptuando un solo capítulo que habla de Judá. Lo demás, todo lo habla de José. Así que el amor fraternal en los presos. Hoy vamos a ver la primera parte, José. En primer lugar, José es expatriado. Va a decir, es sacado de su patria. Sacado de su patria. Y todo comenzó por la envidia. Qué interesante, la envidia. ¿Sabes tú que una de las cosas que más destruye una iglesia es la envidia? Y no hay nada más feo que conocer a un creyente envidioso, sobre todo si es hombre. Pero mucha envidia hay en las iglesias, porque la envidia está en el hogar, está en el deporte, está en la política, está en todas partes. La envidia. En el capítulo 37, por favor, del Génesis, veamos en el versículo 3, 37, 3. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Qué interesante. Jacob tuvo muchos hijos, 12 hijos, varones y una dama. Pero José fue el número 11. ¿Pero por qué lo amó más? Eso es muy interesante. Porque José fue hijo de la mujer que Jacob amó demasiado, por la cual había trabajado 14 años, imagínate, que le pareció como 2 semanas. Ese es amor, ¿no? Porque José, cuando conoció a Raquel, como dicen algunos en el pasado, quedó flechado. Y él luchó por lo que él quería. Pero ¿sabe una cosa? Que esta mujer fue estéril.
Es el problema grande que hubo en este matrimonio. Ella, la amada de José, porque es interesante, cuando estudiamos la Escritura, los 3 patriarcas, los 3 tuvieron esposas estériles y tienen hijos por milagro. Y en esta historia es muy maravillosa. Pero bien, los hermanos le tuvieron envidia. Y aquí Jacob, para destacarlo, porque era tan grande el amor que él tenía por su mujer, y más encima su mujer amada le da un hijo varón. Los otros ya estaban mayores, muy mayores. Sobre todo Rubén, que era el más grande. José, para destacarlo, le hace una túnica de colores. En aquel entonces, solamente los ricos e hijos de reyes usaban una túnica de colores. En la Biblia encontramos tan solo 2 personas que usaron túnica de colores. Uno fue el primero, José. Y la otra fue la hija de David, que fue deshonrada. Y cuando ella fue deshonrada, salió de la casa, rompió su traje de hija del rey de colores y se echó cenizas, porque se sintió no digna de usar ese traje. Así que los hermanos, imagínate tú, la envidia que provocó aquello, el más destacado, porque en esa época toda la ropa de la gente era color tierra, que se llama, color tierra. Entonces, imagínate, el único que tenía una vestimenta de color era él, se destacaba. Entonces su padre, lógicamente, con amor de padre y sanamente lo hizo. En el mismo capítulo 37, en el versículo 11, observa que dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Interesante. Versículo 5 del mismo libro, del mismo capítulo. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Versículo 8 del mismo capítulo. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y mira el versículo 18 del mismo capítulo. Cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Imagínate, aquí venía con su túnica y conspiraron para matarle. Y veamos lo que hacen en el capítulo 37 que estamos mirando y en el versículo 23. Observa, versículo 23, dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. ¿Te suena algo parecido? ¿Has escuchado alguna vez algo semejante? Dice la Biblia que cuando Cristo, antes de colgarlo en la cruz, le sacaron su manto, su túnica. Y jugaron a los dados, no sé qué juego se tenía en esa época, para ver qué soldado se la llevaba. Pero la Biblia dice, como era de una sola pieza, no la rompieron. No la rompieron. Pero es curioso que en la historia de José, ¿qué hicieron los hermanos con aquella túnica? Porque la idea de ellos era matarlo, por envidia. Porque muchas veces la envidia llega hasta la muerte. Es como el celo. Muchos hombres celosos han matado a su mujer porque la mujer es feliz con otro hombre ahora, que no la golpea, que no la trata mal, que le mantiene, le dice cosas bellas y cosas por el estilo. El celoso por envidia la mata a ella y mata a su propio hijo. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Aquí estos hermanos decidieron matarlo. Pero Rubén, el mayor, el primogénito, para salvarlo, dijo, no, en lugar de matar a nuestro hermano, que ya es nuestra sangre, ¿por qué lo echamos en esta cisterna mejor? Y dice la Biblia para poder salvarlo, con la idea de venir después él y sacarlo. No sé dónde estaba
cuando dice la historia, pero los hermanos se sentaron a comer pan por ahí, muy interesante esta historia. Capítulo 37, versículo 31. 37, 31, dice la Escritura: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre de un cabrito, ¿verdad? Tiñen la túnica y se la envían al papá, diciéndole al papá: mire, encontramos esta túnica, ¿será esta túnica de nuestro hermano José o no? Qué terrible lo que tramaron estos hombres. Dicho sea de paso, porque no es el tema de hoy, pero en toda la Biblia, escúchame bien, en toda la Biblia, mi amigo y hermano, no hay otro cuadro más completo y perfecto de un hombre que se compare con Cristo. José es el cuadro más completo en su vida parecido al Señor Jesucristo. En muchas cosas, en demasiadas, el que tiene más comparaciones en toda la Biblia. ¿No será por eso que el Génesis habla más de José que de ningún otro hombre en el Génesis? Incluso el Génesis habla más de José que de Abraham, el padre de la nación hebrea. Interesante, ¿no? Así que tiñen la túnica con sangre y se la envían al papá, que el papá vea la marca y la nacionalidad de la túnica, a ver si no. Y qué tremendo, qué tremendo. Pero así es el hombre. Así es la maldad del hombre. Eso es lo que hicieron con Cristo. Le quitaron su túnica. Y si tú, mi amigo, y si tú, mi hermano, o yo hubiésemos estado en ese día que estaban juzgando a Cristo, cuando Pilato le pregunta a la multitud de los judíos: ¿a quién queréis que suelte? ¿A Barrabás o a Cristo? Tú y yo hubiésemos gritado igual que la multitud: suelten a Barrabás y maten a Cristo. Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos lo que estaban haciendo es la sangre de Cristo derramada, la sangre de José derramada sobre la túnica. Se la llevan a su padre. ¿Qué maldad más grande? El pobre viejo estaba anciano. Sufrió muchísimo con aquella noticia. Entonces, ellos, los hermanos, le quitaron la túnica a José, la túnica que revelaba como el hijo de un noble. Pero al estudiar la Escritura, la palabra de Dios, y ver la historia de José, nos damos cuenta, aunque los hermanos le quitaron la túnica, no lograron quitar la nobleza que José tenía desde su corazón. A través de toda la historia lo vemos, hasta concluir el libro de Génesis. Porque José fue un hombre noble de corazón. A él no lo hizo noble la túnica, porque él ya lo era desde dentro. Qué interesante. Es como yo hablé hace unos cuantos meses atrás acerca de la raíz. La raíz del árbol muestra lo que hay para arriba. Como el hombre, el gen. El hombre se conoce por su fruto, no por lo que dice, sino por lo que produce. Y aquí este hombre fue un hombre noble de corazón, aunque le fue quitada su túnica. ¿Sabe otra cosa interesante? Que cuando le quitaron la túnica a José, ¿qué dijo José? La Biblia dice, nada. No abrió su boca. No dijo ni una sola palabra. Lo mismo que Cristo. Lo mismo que Cristo. Interesante, no sé por qué me da la comparación con Cristo, a pesar que estamos hablando solamente de José. Así que este hombre Jacob amaba tanto a José porque José era el primer hijo de la mujer que él más había amado en toda su vida. Por eso que lo amaba, de su Raquel, era hijo de su Raquel. Así que, ¿qué hacen los hermanos? Como Rubén dijo, ¿cómo vamos a matar a nuestro hermano?
ellos lo echan en esa fosa. Y cuando están comiendo pan ahí arriba, ve que hay unos mercaderes y deciden vender mejor a José y tener una ganancia. Así se deshacían de él. En el libro de Génesis, capítulo 37, veamos el versículo 25. Observa, 25. Dice, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas. Noten, qué tremendo. Descendientes de Ismael. ¿Quién era Ismael? El hijo que no es de la promesa de Abraham, el hijo del apuro de Rebeca y ¿cómo se llama? Abraham. Entonces, es interesante que los ismaelitas, que tenían parentesco en el pasado con ellos, eran comerciantes, que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces, versículo 26, Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestros hermanos y encubramos su muerte? Venid y vendámosles a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestra mano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Así que le venden por 20 monedas de plata. 20 monedas. A Cristo lo vendieron por 30. Qué interesante. Al llegar a Egipto, la Biblia dice que es comprado por Potifar. Capítulo 39, versículo 1. Observemos. Recuerden que estamos hablando del amor fraternal en los presos. Como ejemplo, voy a hablar de José, que estuvo preso. 39, 1. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, no era un hombre cualquiera, un oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Así que José ahora pasa a ser un esclavo de este capitán de la guardia de Faraón. Qué interesante. Hace muchos años atrás yo leí en mi Biblia del oso, el capítulo 39, versículo 1, y dice en la Biblia del oso que este Potifar era un hombre eunuco. Muy interesante. Así que lo compra Potifar y lo hace su esclavo en su casa. Pero luego Potifar se dio cuenta que algo especial había en José. Y vamos a mirar a la Biblia qué hace de José ahora. En el versículo 4. Estamos en el capítulo 39, versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos. Esto es de los ojos de Potifar. Y le servía. Y él, Potifar, le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Imagínate. De esclavo a mayordomo, vale decir el trabajador más importante y a cargo de todos los bienes materiales del palacio en donde vivía este capitán de la guardia de Faraón. Qué interesante. Nota cómo Dios cubrió con su gracia santa a José. Nosotros hoy estamos viviendo en una etapa muy difícil, donde se ha provocado mucho miedo e incertidumbre en mucha gente en nuestro país. Pero como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestros ojos en Cristo y confiar en su bendita palabra, en lo que la Biblia nos dice. Porque debemos depender completamente de Dios. Y es la gracia de Dios es la que nos sostiene. Y vamos a ver, y por eso que quise yo hablar hoy del preso José, en la cárcel José, porque yo veo abiertamente la gracia de Dios en un tiempo de dificultad. José se encuentra en otro país que no es el suyo, con otra cultura, con una cantidad infinita de dioses, con otro idioma, con otro todo. Imagínate. Jacob era un hombre
de autoridad, muy conocido en su país, un hombre de dinero. Y ahora José pasa a ser esclavo, después de esclavo un poco tiempo, a mayordomo. Qué interesante. Estando ahí en la casa de este Potifar, Potifar, recuerda, por favor, una vez más, que es el oficial de la guardia de Faraón. Así que no era un hombre común y corriente este Potifar. Era un hombre con un puesto alto. Por consiguiente, José, lógicamente que siendo un hombre tan inteligente como él, aprendió muy luego el idioma. José comenzó a codearse con gente de la alta alcurnia, con gente de buenos puestos que llegaban allí y que hablaban. Y José se fue interiorizando de la condición no solo religiosa, sino la condición política y económica de Egipto. Mira cómo Dios a dónde lo lleva. Cosa que cuando Dios lo pusiera al cargo que Faraón le dio, José ya sabía muchísimo acerca de Egipto. Mira cómo Dios va trabajando y Dios va hilando fino. Y Él sabe cómo hacer las cosas. Muy interesante en la vida de José. No cierres en Génesis porque es nuestro pasaje, pero te invito a ir por un momento nada más al libro de Salmos, en el capítulo 101, que nos da luz en cuanto a lo que estoy diciendo. En el Salmos capítulo 101, en tu Biblia, y observa por favor lo que dice el versículo 6. 101, 6. Dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. José era un hombre fiel. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Continúa. Para que estén conmigo. El fiel de la tierra esté con Dios. El que ande en el camino de la perfección, observa, este me servirá. Qué impresionante, hermano. Uno dice, ay, qué malos fueron los hermanos de José. ¿Cómo pueden haber sido tan malos? ¿Sabe que Dios lo estaba usando? José siempre supo. Por eso que nunca vamos a ver a José renegando, como dicen los hermanos peruanos, en contra de sus hermanos. Porque Dios tenía un plan claro y preciso para José. Qué interesante. Lo mismo que para contigo. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es prepararme en el conocimiento de la Escritura, para vivir la Escritura en mi vida, para luego yo llevar la Escritura a aquellos que no la conocen. Así que Dios nos está aquí mostrando el plan que Él tiene en el libro de Salmos para con José. Ahora bien, es interesante que cuando Potifar observaba la vida de este joven llamado José, él vio algo extraordinario en José que le llamó poderosamente la atención. Y quiero invitarte a otro pasaje, en el capítulo 39 del Génesis, en el versículo 3. Observa cómo Dios va trabajando aún en los incrédulos, y en este caso en un egipcio. Dice el versículo 3, 39, Génesis 39, 3, dice, y vio su amo, Potifar, y vio su amo que Jehová estaba con él. Observa, por favor, que Potifar vio que Jehová estaba con José. Dice, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¡Qué interesante! Así que este hombre, Potifar, ni tonto ni perezoso, saca a José de ser un esclavo para subirlo al puesto máximo como un trabajador, como un mayordomo de todos sus bienes.
José llegó a ser el principal en todos los bienes materiales de Potifar, no solo de su palacio, sino también de toda su hacienda y todo lo que el hombre tenía. Así que, sin duda alguna, que Dios está detrás de todo esto. Por eso, hermanos, que Dios prosperó la casa de Potifar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José y José estaba en la casa de Potifar. Mira el versículo 5, qué impresionante. Dice 39:5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová, observa, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Imagínate, ¿te gustaría tener a ti una persona que te trabaje a ti como José, con el espíritu y tal cual que era José? Maravilloso, ¿no? Impresionante. Qué lindo. Pero te tengo una buena noticia. Tú y yo podemos ser como José, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos la Biblia y tenemos la iglesia local. 3 cosas santas que Dios nos ha dejado a nosotros para ser el mejor creyente y el mejor hijo de Dios. Aún mejor que el mismo José, porque José estaba solo. No tenía nadie. Completamente solo en un país que no era el suyo. Pero interesante. Pasan muchas cosas interesantes en ese mismo capítulo 39, que casi al final del capítulo 39, José es calumniado por la esposa de Potifar. Versículos 16, vamos por causa de tiempo, voy a saltarme del 16 al 19. Y dice, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora a casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que no trajiste. Y nota cómo exalta la palabra hebreo. ¿Ya? Como muchos creyentes, oye, se dice que es creyente. El siervo hebreo que no trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Por eso que llegué al tema estamos hablando del amor fraternal en los presos, y hablamos de José, porque la primera parte que voy a hablar de los que están encarcelados, José. Esta mujer levantó una tremenda calumnia. Ella le dice a su marido que José quiso deshonrarle, y la palabra deshonra significa quitarle la honra, que un hombre que no es su esposo se acostó con ella, tuvo relaciones íntimas. Eso es lo que le dijo al marido. Ahora bien, el marido, para no quedar mal entre el resto de servidores de su casa, le sigue el juego a la mujer. Pero yo estoy seguro que dentro del corazón de Potifar, él siempre supo que eso era difícil. Pero él tenía que quedar bien parado. Y mete a José. ¿Por qué yo lo sé? Porque pone a José no en cualquier cárcel, en la cárcel donde estaban los presos del rey. Una cárcel exclusiva para los servidores del rey. No lo llevó a una cárcel común y corriente, pero era una cárcel igual. ¿Me entiendes? Entonces, es echado a la cárcel. José, dije que en primer lugar es expatriado. Ahora llegamos al segundo punto, José es encarcelado. Qué interesante. Por una mentira, por una falsedad, es puesto en la cárcel, a causa de la mujer de Potifar. Versículo 20, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, por haber sido acusado injustamente. Aquí llegamos a otro punto.
Y tengo una pregunta. ¿Qué hizo José cuando es tomado por Potifar del brazo y llevado a la cárcel donde están los presos del rey? ¿Qué hizo José? ¿Sabe qué hizo José? Lo mismo que hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo cuando le juzgaron? Dice la Biblia, no abrió su boca. José no dijo ninguna palabra para defenderse. ¿Por qué? Porque José es un cuadro de Cristo. Era imposible, bíblicamente, de que José haya querido acostarse con la mujer de su amo. Espérate unos domingos, porque ya vamos a llegar a ese punto. Por eso no quiero tocar eso, porque vamos a llegar. Cuando hablemos de matrimonio, fíjate que en Hebreos 13, honrosos sean todos el matrimonio. Cuando lleguemos allí, voy a hablar de ese pasaje del capítulo 39 que me salté. Porque José nos va a enseñar qué es quitar la honra. Así que José es preso, va a la cárcel. Qué interesante. Allí en la cárcel, voy a resumir la historia, en la cárcel habían dos presos del rey. Uno era el copero, el que le servía la copa en la mano al rey para tomar el vino, y el otro era el panadero, el que hacía el pan para darle al rey. Y dice la Biblia que llegó ahí a la cárcel José. Al poquito tiempo el carcelero vio en la vida de José lo mismo que vio Potifar, que Jehová estaba con él y dijo, este hombre es diferente, distinto, y luego le entrega las llaves y lo pone como mayordomo de toda la cárcel. Y le servía, hacía todo el trabajo. Así que él le lleva la comida al copero y al panadero. Y un día va a llegar con el desayuno, con la bandeja con el desayuno, y los mira y los dos estaban con una cara larga, triste, desmoralizados. Totalmente, que José lo observa y dice, ¿qué le pasa que tiene ese semblante? Ellos abren todo su corazón y le cuentan a José que habían tenido un sueño, los mismos sueños cada uno, los mismos días y todo. Y José les interpreta el sueño. José le dice al panadero, el sueño es uno mismo. De aquí a 3 días, le dijo al copero, tú vas a estar frente al rey y le vas a dar de tu mano la copa al faraón. Y al panadero le dijo, de aquí a 3 días, tú vas a morir, vas a ser colgado. Interesante. Yo hablé unos cuantos domingos en marzo, el 8 de marzo, me recuerdo, que yo prediqué acerca del tema la raíz. El panadero dice que en sus sueños él vio que tenía muchos manjares, pasteles, torta, cosas ricas aquí en la cabeza. ¿Y qué me dice la historia? Vinieron aves del cielo y se comieron todo. Qué interesante, las aves del cielo. Siempre son espíritus satánicos. Gente que siempre anda chismeando, contando a otros, destruyendo, hablando mal de otros. Muy interesante, las aves del cielo, como estaban en la mente de este hombre. Y José le dice al copero, cuando tú estés delante del rey, acuérdate de mí, del faraón, y dile que yo fui acusado injustamente. El otro salió, empezó a trabajar feliz de la vida. Pasaron 2 años cuando Faraón tenía un sueño. Faraón envía a buscar todos sus magos, zápatas y todos los brujos, todo para que interprete el sueño. Ninguno supo dar la interpretación. Hasta que el copero se da cuenta y se acuerda y le dice al faraón, hoy faraón, yo pequé. Hubo un joven en la cárcel hebreo que nos descubrió nuestro sueño y ocurrió tal y cual dijo. Y veamos, qué interesante. Estamos hablando acerca de acordados de los presos. Estoy usando la vida de José como ejemplo. En primer lugar, José es expatriado, sacado de su patria. En segundo lugar, José es encarcelado. Y aquí en encarcelado, qué interesante, que el mismo faraón
envía a sacar a José de la cárcel. ¿Te cabe en la cabeza, hermano? ¿Te cabe en la cabeza? Es como si tú o yo cayéramos presos injustamente. Y nuestro presidente Piñera nos envía a sacar de la cárcel. ¿Qué harías tú? ¿No quedarías extremadamente sorprendido que la autoridad máxima de nuestro país, Sebastián Piñera, nos envió a sacar de la cárcel? Y no solamente eso, sino nos lleva al propio palacio donde Él nos gobierna. Eso es lo que ocurrió. Quiero mostrarte en la Escritura algo impresionante, el plan de Dios aquí. Así que no importa donde tú te encuentres, Dios es capaz de usar y tocar el corazón de cada ser humano. La Biblia dice, no sé por qué no traje ese versículo, que el corazón del rey está en las manos de Dios. Vamos a la Escritura, por favor. Aquí en la Biblia, en el capítulo 41 del Génesis, versículo 8. Génesis 41, 8. Dice, 41, 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios y le contó a Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces, recién entonces, versículo 9, el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: ¡ay, me acuerdo hoy de mis faltas! Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño de la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. Qué interesante, tal cual como José dijo. Entonces, versículo 14, observa, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretar. Y no es así la cosa, pero bueno. 16. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Qué interesante, ¿no? Aquí José reconoce y dice: Dios es quien da la respuesta a los sueños. Dios es quien decide. Y así es, mi hermano. Así es Dios en su palabra, la Biblia. Estamos hablando de los presos. Estoy hablando de José en la cárcel. Primero vemos José expatriado, sacado de su patria. Segundo lugar, José encarcelado. Y en tercer lugar, para terminar, José es exaltado. Para que no te olvides nunca. Expatriado, encarcelado, exaltado. 3 palabras con E para que te recuerdes. José entonces es exaltado, en primer lugar, por el mismo Faraón. ¿Lo crees? El Faraón exaltando a un hebreo. Recuerde, estamos en Egipto. La escena está en Egipto. El principal, el hombre más importante de todo Egipto, está exaltando un hebreo, que siempre fueron mal mirados los hebreos ante los ojos de egipcios. Los egipcios nunca se sentaban a la mesa a comer con un hebreo. Nunca. Estaba contra sus propios principios. Sin embargo, el faraón envía a buscar a José rápidamente.
Y como estamos en Egipto, lo hacen afeitarse la cabeza, la cara, bien bañarse, y llega José allí, frente a frente, nada menos que a Faraón. Faraón lo exalta. Capítulo 41, versículo 38. 41, 38, por causa, dije 41, 38, no, es 41, 8. 41, 8. Dice, sucedió que ya esto lo leí, ¿no? Sí, ya lo leí. Es 41, 38. Bien como ya he dicho. 41, 38. Esto sí, 38. ¿Qué dice? Y dijo Faraón a sus siervos, después que José le relata y le revela todo el sueño. Y le dice que si Dios lo hizo 2 veces es porque la cosa es en serio y todo. Y José, después de relevar el sueño, les da consejo al faraón. Y dijo Faraón a sus siervos, y fíjate bien, por favor, escucha y mira la Biblia lo que Faraón dice de José. 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Te imaginas tú un hombre pagano de un país totalmente pagano exaltando a José y reconociendo que José tiene el Espíritu de Dios, de Jehová, Dios de los hebreos, del Elohim de los hebreos? Fíjate lo que le dice. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y continúa. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Observa el versículo 40. Dice, tú estarás sobre mi casa. ¿Te suena eso? Fue lo mismo que Potifar le dijo a José. Exactamente lo mismo. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Observa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. En la Biblia hay un solo trono. Y en ese trono está sentado Dios. Jesús, cuando vino aquí a esta tierra, subió al cielo, estaba parado junto al trono. José es un cuadro de Cristo. Dios el Padre es el principal. Jesucristo es el segundo. Cuando vino a tomar su lugar aquí en la tierra. Tú estarás, versículo 40, sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. 41. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Me estás entendiendo, mi amigo y hermano? El faraón, el principal de Egipto, le está dando toda la autoridad a un joven hebreo. ¿Te cabe en la cabeza? ¿Pero por qué? Porque el joven hebreo tenía el Espíritu de Dios. 42. Entonces Faraón quitó su anillo en su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. ¿Te das cuenta lo que está haciendo? Eso de que el faraón saca su anillo de su mano y lo pone públicamente delante de todos los magos, todas las autoridades principales de Egipto, y se lo pasa a José. Los anillos de los reyes tenían aquí como un dibujo, como la firma. Y siempre era el único anillo. Cada rey tenía su propia firma estampada aquí. Eso se llama cuneiforme, es la palabra correcta. Cuneiforme. Vale decir que se ponía en una tinta o en lo que sea y se marcaba y quedaba esa figura que distinguía al rey. Eso significaba que José podía firmar todos los cheques del faraón, como que si él fuese el faraón. Toda la autoridad legal y económica. Muy interesante, esto es lo que hace José.
No le cuentes a nadie, por favor, que de aquí no salga. Pero lo que hizo José es lo que están haciendo los que están gobernando este mundo. No se lo cuentes a nadie. Pero sí lo descubrí hace rato en la Biblia. Ellos sacaron de José todo aquello. Qué interesante. ¿Lo crees tú o no? Tal vez tú dices, es pamplina, todas estas cosas. Bueno, tal vez sea pamplina, pero quiero invitarte a que me acompañes a ir al libro de Salmos una vez más, en el capítulo 105 de Salmos. Y mira aquí con atención, a ver si descubres algo. Salmos capítulo 105 y en el versículo 16. Salmos 105, versículo 16. Dice, trajo hambre sobre la tierra. ¿Te hace pensar en algo? Recuerda cuando hubo hambre en el tiempo de Egipto y de José. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, aquí da el nombre de aquel varón, a José, que fue vendido por siervo. ¿Te suena? Sigue el salmista. 18. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, gloria a Dios, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. El Señor de los pueblos es Faraón. 21. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Maravilloso. José era un hombre extremadamente sabio. Así que estamos concluyendo este estudio de los presos en la vida de José. José exaltado. En primer lugar, vemos aquí por el faraón, el hombre más importante en toda la tierra en aquel entonces. No solamente el más importante en Egipto, era el más importante en toda la tierra, porque en esa época Egipto era el país principal. José exaltado por el faraón, pero también José es exaltado por Dios. En el libro de Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50, en el versículo 18, por favor. Este hombre, José, exaltado por Dios. Génesis 50, 18. Dice la Escritura: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. ¿Cuándo ocurre esta escena? Cuando murió Jacob. Los hermanos dijeron: uy, José se va a vengar de nosotros por todo lo que le hicimos, ¿verdad? Y por eso vienen con esta mentira a José, después de sepultar a su padre Jacob. Henos aquí por siervos tuyos. 19. Y le respondió José: no temáis. Observa las palabras que usa. No temáis. Pregunta: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Estoy yo para juzgarle? No, de ningún modo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Qué impresionante. Ahora pues, no tengáis miedo. Segunda vez que le dice lo mismo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Ahora bien,
¿Por qué Jehová Dios habrá exaltado a José? Tal vez tú piensas, porque José era buen mozo, tenía buena pinta. Pero ¿sabe? La Biblia siempre tiene una respuesta precisa. Y quiero mostrarte por la Biblia la razón por la cual Dios le exaltó. Y eso se encuentra en el Génesis, en el capítulo 42. Génesis capítulo 42. Observa lo que dice la Biblia aquí en Génesis 42 y en el versículo 18. Al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, cuando ellos vinieron a comprar. 2 puntos. Haced esto y vivid. 2 puntos. ¿Qué dijo? Yo temo a Dios. Esa es la razón por la cual yo veo en la Biblia por qué Dios usó a José. Porque José fue un hombre que temía a Dios. Cuando lleguemos al punto de el amor fraternal y hablemos del matrimonio, que falta poquito para llegar, porque el versículo 4, honroso sea el matrimonio en todo, vamos a ver a José. Que José fue un hombre que tenía temor de Dios. Esa es la cualidad de carácter que brillaba en la vida de José, por la cual los hombres veían algo distinto. Lo vio Potifar, lo vio el carcelero y lo vio, o más bien lo oyó en la inteligencia de José, el mismo Faraón. Un hombre que temía a Dios. Por eso que Jehová estaba con José. Interesante, capítulo 39 del Génesis. Génesis capítulo 39. Y recordemos una vez más, en el versículo 2, 39:2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Jehová estaba con José. No solamente eso, por eso fue un varón próspero, porque Jehová estaba con José. Por eso que José también halló gracia a los ojos de Potifar. Ve el versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y le hizo mayordomo en su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Por eso que aún estando en la cárcel, Jehová estaba con José y le prosperaba. Versículo 23, 39, 23. Observa. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué interesante. Por eso, Potifar le hizo mayordomo de toda su casa y confió en José plenamente, entregó todas las llaves de su casa. Nota. Por esa razón, observa lo que Faraón dijo acerca de José. Te invito a mirarlo. Se encuentra en el capítulo 41 y en el versículo 38. Observa. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Y sin duda cuando Faraón, delante de toda la gente, la alta alcurnia, ¿verdad?, los brujos y todo lo inteligente de allí, y José está hablando, sin duda yo creo que Faraón apuntó a la vida de José. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este que está aquí? Luego dice: ¿en quién esté el Espíritu de Dios? Nota que hasta el mismo Faraón pudo ver en la vida de José, en sus ojos, en su forma de hablar, en su lenguaje, que José tenía el Espíritu de Dios en su vida. Gloria a Dios por esto. José era un hombre con el Espíritu de Dios. Para concluir este día,
José entendió que Dios tuvo un plan para él. Y ese plan era preservar la vida de mucho pueblo. En ese tiempo iba a venir una sequía cual nunca el mundo había tenido. Y mira lo que dice José en el capítulo 50, en el versículo 20. Capítulo 50, versículo 20. José le dice a sus hermanos, cuando los hermanos están asustados porque murió su padre: vosotros pensasteis mal contra mí, Dios me encaminó a bien para hacer lo que me he visto hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No solamente los hebreos, sino los egipcios. Muchos vivieron gracias a José. Preservó la vida de los egipcios y preservó la vida de los hebreos. Pero también José los consoló y les dijo en 2 ocasiones: no temáis, no temáis. Versículo 19, vosotros pensasteis mal de mí, pero Dios lo encaminó para bien. Qué interesante. No, y José le respondió en el 19, no temáis, no tengas temor. Una de las cosas más maravillosas que yo veo en la vida de José era la fe y la confianza en Dios. ¿Sabe qué? José no tenía el Espíritu Santo de Dios como nosotros. José no tenía una iglesia local. José no tenía una Biblia en sus manos. José solo tenía el Espíritu de Dios y José solo tenía fe en Dios. Quiero mostrarte un pasaje impresionante y lenguaje en la vida de José. Se encuentra en el capítulo 50. Te invito a ir al capítulo 50 del Génesis, en el versículo 24. Versículo 24. Dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir. Ya él sintió en su vida que iba a morir. Yo voy a morir. Observa, por favor. Mas Dios ciertamente os visitará. Aquí José está dando una tremenda profecía a sus hermanos. Jehová Dios les va a visitar. Dice: y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Termina la vida de José dando una profecía. Y observa aquí, 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará. Por segunda vez le dice lo mismo. Y haréis llevar de aquí mis huesos. Eso se llama fe. José sabía que se iba a morir. Pero él, al igual que su padre antes de morir ahí en Egipto, los reunió a todos sus hijos y le dijo: yo me voy a morir, pero yo no quiero ser enterrado en Egipto. Yo quiero ser enterrado donde fueron enterrados mis padres. Y ese fue el funeral más grande que vemos en la Biblia, el funeral de Jacob. Muy interesante. Pero el de José lo sobrepasa. ¿Por qué? La Biblia concluye, mira cómo concluye el capítulo 50. Dice: y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Impresionante. ¿Sabe que José no fue sepultado? Y el funeral de José, por favor, no se lo cuente nadie, duró 40 años. Porque 40 años anduvieron esos huesos en el desierto, en el cajón. 40 años, hasta que llegaron a Egipto. La pregunta del millón: ¿se habrá cumplido el deseo del corazón de José? Quiero mostrarte por la Biblia. Por favor, te invito a ir a la Biblia, al libro de Éxodo capítulo 13, cuando el pueblo sale, los hebreos salen de Egipto. Hebreos capítulo 13, en el versículo 19. 13, 19. Observa: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y iban en pos de ellos. Y así, dice: hoy estoy en 14, nadie me dice nada. Ay, verdad que estoy solo.
Perdón. Es Éxodo 13, 19, está leyendo el 14. 13, 19. Por eso no me sonaba. Aquí sí. 13, 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí a vosotros. Hebreos capítulo 11, versículo 22. Hebreos 11, 22, por favor, leamos lo que dice la Biblia en nuestro libro que venimos estudiando hace años. Hebreos 11, versículo 22. Dice la Escritura: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y el último que le quiero mostrar como ejemplo, Josué capítulo 24. Josué capítulo 24 y en el versículo 32. Josué 24, versículo 32. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo de Jacob. Compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Pregunta: ¿por qué José no permitió ser sepultado en Egipto? Es una pregunta que me hice yo. ¿Y sabe qué me respondí yo? Como tú no me respondes, yo tampoco te voy a contar. José no fue sepultado en Egipto. Sus huesos enterrados no quedaron en Egipto, sus huesos. ¿Por qué no quedaron los huesos de José en Egipto? ¿Por qué no quedaron? Porque los huesos del Señor Jesucristo no quedaron en este mundo. Jesucristo fue muerto, sepultado, y tuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. El tercer día resucitó entre los muertos, y los huesos del Señor se fueron al cielo. Egipto es un cuadro del mundo. Los huesos de José no están sepultados en el mundo. José creyó en la resurrección de Jesucristo. José creyó en la palabra de Dios. 2 veces le dice a sus hermanos: Dios les visitará, Dios se va a acordar. Y así fue, porque la Biblia dice que Dios se acordó de los hebreos y envió a Moisés. Lo dice, es maravilloso ese pasaje. Dios se acordó de los egipcios y mandó a Moisés, que es conocido como Moisés el libertador, y lo sacó para llevarlo a la tierra prometida. José es un cuadro precioso de Jesucristo. José le dijo que vino para preservar la vida. Fue enviado a Egipto de muchos pueblos. Cristo vino a este mundo y Cristo dijo, hablando con Nicodemo una noche: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo te quiere salvar, mi amigo. Cristo quiere darte a ti una vida eterna. Cristo no quiere que tú vivas con temor. Hay mucha gente ahora que está viviendo con este problema en nuestro país y el mundo entero con temor. Jesucristo dijo: no se turbe vuestro corazón, no tenga temor vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo un día va a venir a buscarnos. ¿Estás tú sintiendo amor hacia Dios? ¿Tienes temor de Dios? ¿Te identifica tu vida con la vida de José? Antes de llegar a Cristo, tú y yo estábamos encarcelados, muertos, encarcelados por nuestros delitos y pecados que habíamos cometido. Pero Cristo vino a sacarnos de la cárcel y a exaltarnos para llevarnos un día, y un día veremos al Señor cara a cara, como José vio a Faraón cara a cara. ¿Estás seguro tú de eso? José le aseguró a sus hermanos que Dios se iba a acordar de ellos, le iba a enviar por ellos. ¿Estás tú seguro que Cristo va a venir a buscarte a ti? Dios quiere
que tú tengas esa seguridad. Tan solo tienes que confiar en Él, entregar tu vida al Señor Jesucristo y Él te va a dar la respuesta. Y Él va a venir por ti, te va a tomar como alas de águila y te llevará a su presencia. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Gracias, Padre, te damos por este hermoso pasaje de Hebreos capítulo 13, versículo 3, donde nos enseña que tenemos que acordarnos de los presos. Y tú pusiste en mi corazón, Padre, compartir acerca de este joven que sin culpa alguna estuvo preso. Pero vaya como brilló donde quiera que estuvo. Y tú exaltaste a José grandemente, Padre. Y es el hijo de Jacob que más bendición tuvo en su vida. Gracias, Señor, que tú nos animes y nos motives a tener el espíritu de José y ser como él. En el nombre maravilloso de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano y amigo, durante esta semana que hemos comenzado. Hoy tengas una linda semana. Muchas gracias.